Un creyente por sus acciones no puede perder la salvación. Por caer en el pecado no puede perder la salvación. Dios no le quita la salvación no se pierde. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, porque la salvación, recuerde, es por gracia, no es por obras. Así es que no hay ninguna obra de nuestra parte, alguna actitud de pecado, de malicia, que nos aparte. Yo recuerdo que en la niñez uno cuando se equivoca y comete algún error y lo castigan, uno luego empieza a pensar, me voy a ir de la casa, me voy a alejar, ya no quiero estar en esta familia, pero no es que realmente un niño o un adolescente o un joven o un adulto deje de amar a sus padres o deje de amar a su familia, simplemente por una cuestión o un momento de estrés, un momento de disciplina, un momento en una situación difícil. Uno puede pensar eso y hay quienes se han ido, niños, jovencitos, se han ido de la casa porque los regañaron o los disciplinaron, pero no significa que odien a sus padres, no significa que sus padres lo van a rechazar al hijo. Los padres, al contrario, siempre tienen los brazos abiertos para amar a sus hijos, no para cumplir los caprichos de los hijos, ni vivir de acuerdo a las circunstancias o las obligaciones que los hijos quieran imponer, sino amar a los hijos. Así es que, de la misma manera, Dios no te va a echar porque una persona se equivoca. Si un creyente tiene el fundamento de Jesucristo, si es un creyente nacido de nuevo y el Espíritu de Cristo está en él, pero comete cualquier error, comete pecado o anda en inmoralidad o en cosas que no le convienen, el fuego probará esas cosas y va a sufrir en este mundo, pero si Cristo es su fundamento, cuando llegue al cielo, se dará cuenta que desaprovechó, que desperdició una gracia tan abundante y tan bendita, que desperdició, que desaprovechó caminar en el propósito de Dios. Y quizás se pudiera lamentar y decir, pero ¿cómo pude hacer eso? Pero entonces se aparecerá Cristo y le dirá, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Así es que la salvación es por gracia, no es por obras. Cuando Jesús entra en el templo después de que fue bautizado y fue al desierto y fue tentado y salió en victoria, fue al templo, le dieron el libro de Isaías y leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Dios para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para anunciar el año agradable del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así es que la blasfemia contra el Espíritu Santo o el único pecado que no se puede perdonar es que rechaces la obra del Espíritu Santo, es a Jesús. El que rechaza a Jesús no puede ser perdonado. Es decir, no puede atribuirse la bendición del perdón. Es el único pecado. Por eso dice la Escritura, cuando el Señor Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, y dice de pecado. Y dice, ¿por qué? Porque no creyeron en mí. Así es que nadie va al cielo por sus buenas acciones, sino por aceptar a Jesús. Nadie va al infierno por sus malas acciones, sino por rechazar a Jesús. Dios perdonó los pecados de toda la humanidad y nadie puede apropiarse de esta bendición si no acepta a Jesús y lo recibe como Señor y Salvador. Yo fui blasfemo, dice el apóstol Pablo, fui blasfemo, dice, y perseguidor y agresor de la iglesia. Pablo se convirtió en un asesino, iba en contra de Jesús cuando era fariseo. Dice, sin embargo, se me mostró misericordia, es decir, no se le pagó conforme a lo que Pablo hizo, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Fíjate lo que Pablo hizo. Persiguió a la iglesia, estaba en contra de la iglesia, llevaba presos a los cristianos. Dice, pero la gracia de nuestro Señor
fue más abundante que lo que yo hice. Con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, y palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el primero, y sin embargo por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero Jesucristo, demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Así es que prácticamente el creyente no pierde su salvación si es un creyente nacido de nuevo, excepto que sea un creyente maduro y que categóricamente por conveniencia, por decisión propia, por su propia voluntad, no por sus acciones, por su voluntad, su decisión, su albedrío, el derecho que Dios nos da a decidir. Si por su decisión Él dice, yo rechazo a Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, y se aparta del Señor, un creyente maduro, entonces la salvación se apartará de él. Mientras tanto, un creyente que esté fundado en Cristo Jesús, por sus acciones, no pierde lo que le fue dado por gracia en Cristo Jesús.